Bueno, aquí seguimos. El día de hoy tenemos vamos a estar cubriendo este tema. Seguimos con la parte de la oración, le seguimos dando duro a la oración, orando en la palabra. ¿Cómo orar en la palabra? La semana pasada vimos los 12 pasos de la oración en Guerreros de Oración y seguimos nosotros pues avanzando fuertemente. Hola Martina, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones Nueva York. Bendiciones Venezuela. Bendiciones Venezuela en lo amplio. Bendiciones a Chile. Bendiciones a todos los que se van conectando. Amén. Vamos a empezar con una oración. En este tiempo de oración que tenemos, así que si me acompañan a conectarnos. Padre, te doy gracias infinitas, mi Dios, y mientras la gente, Señor, se va conectando, Señor, sobre esta ola, mi Dios, de internet, en todas estas aplicaciones, mi Dios, nosotros nos conectamos contigo, aunque no nos hemos despegado de ti, Señor, desde que comenzamos con todas estas actividades. Queremos, Señor, poner y presentar, Señor, este tiempo delante de tu presencia para que seas tú ungiéndolo, para que sea tu Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo pueda estar presente en cada casa, en cada lugar, en cada país, que seas tú glorificándote en todo lo que estamos haciendo, que seas tú llevando la palabra en todas las cosas, que seas tú ungiéndonos con aceite fresco y santo, que seas tú y tu presencia y tu gloria en cada lugar, sobre cada persona, sobre cada petición, en cada cosa que estamos orando, por todo lo que estamos levantando, Señor. Te doy gracias infinitas, Padre de la gloria, por todo lo que haces en nuestras vidas y por lo que continuarás haciendo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias a Sofi desde Colombia. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias infinitas. Bueno, en esta noche, para los que tienen lápiz y papel, para todos los que se van a estar conectando, y no importa pues los que no pueden porque tienen actividades, lo van a poder ver en diferido. Orando en la palabra. Uno de los pasos es orar en la palabra. En la medida que nosotros vamos avanzando y nos estamos comprometiendo cada vez a orar, yo diría que con más frecuencia, porque el compromiso ya está a diario, pero que estamos comprometidos a orar con más frecuencia y nos estamos metiendo más en la oración. Dios nos ha profundizado, Dios nos ha metido en un río que yo estoy segura de que todos estamos ahí, que no soy solamente yo, que todos estamos con este compromiso y con este nivel de entrega, y que el Señor está produciendo en nosotros un verdadero cambio. Yo quiero traer en esta noche orando en la palabra, de manera de que el Espíritu Santo pueda dar una revelación fresca de lo que esto significa. Yo quiero que el Espíritu Santo les pueda ministrar a cada uno lo que significa la palabra. Y yo cuando estaba preparando esto, porque cada vez que preparo las cosas, el Señor me revela de una manera como distinta, diferente, me impacta. Y se lo voy a poner en estos términos. Cuando nosotros estamos en la palabra, nosotros estamos actuando en autoridad. Yo no sé si ustedes de repente pueden decir, wow, qué autoridad, qué fuerza que tiene esa persona cuando predica, o esa autoridad que se ve que tiene como una autoridad, y los vemos y vemos de repente la gente que predica, o la gente que de repente da una palabra, o la gente que está orando, cuando la vemos y decimos, wow, qué autoridad, qué fuerza se siente, ¿verdad? Estar en la autoridad fue ganada en la cruz del Calvario, y la autoridad fue ganada
para todos nosotros. Esas llaves fueron entregadas. El poder, dice el Señor, que toda potestad, o sea, todo poder le fue entregado después de la resurrección. Dice que todo poder le fue entregado tanto en el cielo como en la tierra. Y esas llaves y ese poder están en nuestras manos. Así que nosotros tenemos esta autoridad con nosotros. Sin embargo, voy a hablar en estos términos. Cuando usted está, y voy a hablar pues de un país como este, y estamos hablando de repente que alguien comete una infracción, vamos a decir que es una infracción de mientras iba conduciendo un vehículo, una infracción de tránsito, e inmediatamente se prenden pues las luces de emergencia que indican que uno se tiene que parar, y que inmediatamente viene un oficial a requerir de nosotros a lo mejor documentación, que le mostremos la licencia, que le mostremos el registro, los papeles del carro. Esa persona viene en autoridad. No importa que sea uno solo, uno sabe que es la autoridad del gobierno donde nosotros vivimos o donde estamos, y que está exigiendo un documento. Esa autoridad que ese oficial trae viene respaldada por el organismo al que pertenece, viene respaldado por lo que está haciendo, y viene respaldado porque él se ajusta a la ley, él se está ajustando a lo que él debe solicitar, él se está ajustando a que nosotros cometimos una infracción, y por ende él tiene que seguir un reglamento en donde él tiene que solicitar los documentos y tiene que levantar la infracción, y en muchísimos casos tiene que colocar una consecuencia. Puede ser un ticket, puede ser el pago de algo, pero es una autoridad. Nosotros no nos vamos a fugar porque nos va a perseguir y las consecuencias van a ser mayores, pero esa es la autoridad. Cuando nosotros estamos orando, nosotros oramos en autoridad. La autoridad que nos ha sido delegada, la autoridad que nos ha sido entregada. Y ahora les voy a hablar de algo más. Esta revelación es importante porque Dios me ha enseñado durante estos años cosas maravillosas. Cuando yo llegué a este país, yo no conocía nada de Estados Unidos. No es lo mismo venir a lo mejor un día a visitar que venir a vivir, porque uno se tiene que ajustar a las leyes de este país y uno se tiene que ajustar a la constitución del país. Pero en un país donde todo el mundo conoce las leyes porque nació y creció aquí, y mucho más pues conoce la constitución del país y cómo fluyen las leyes en los diferentes, vamos a decir, estratos de gobierno o las diferentes instituciones. La gente que nació aquí y que tiene años aquí ya los conoce, ya sabe, ya están acostumbrados. Yo conozco someramente los de mi país. Uno se maneja de acuerdo a lo que todo el mundo hace en Venezuela, cuando era mi caso. A lo mejor usted en Colombia, a lo mejor en República Dominicana, a lo mejor para los que estamos en Estados Unidos, hay quienes se ajustan a las leyes de Nueva York, hay otros que se ajustan a las leyes de Delaware, otros a las de Virginia, dependiendo de dónde nosotros nos encontremos. Son diferentes leyes. ¿Okay? Y nosotros, aunque estemos en Estados Unidos, que son leyes, todo Estados Unidos tiene leyes federales, cada estado tiene leyes locales por las cuales se rige. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo podía conocer, pero yo sabía que yo tenía que ajustarme. Nosotros en nuestro país a lo mejor nos comimos una luz roja y no tenemos problema. Aquí uno se come una luz roja y inmediatamente no te va a parar un policía, porque no están en todas partes, pero hay cámara en todos lados, e inmediatamente te va a llegar un ticket porque tienes que pagar $150 porque te comiste una luz roja. Lo pagas la primera vez, la segunda vez estás pendiente y no te la comes. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la Constitución y de las leyes. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque cuando yo llegué aquí, Dios me empezó a mostrar toda la parte judicial y la constitución de este país.
ya no para yo compararla con las de mi país, sino para irme adaptando a las nuevas regulaciones que yo tenía. Estando en este país, aún más tenía que conocerlas porque estaba pasando por una situación judicial, pero como Dios me había pedido que yo ayudara a la comunidad hispana en este país, me sorprendió sobremanera la cantidad, la muchedumbre de personas que eran deportadas porque seguían haciendo las cosas como si estuvieran en su país, en un país que tenía otras reglas y tenía otras leyes que ellos totalmente desconocían y para las cuales ellos no habían siquiera dispuesto poderlas a entender. Nadie les iba a explicar. Todavía hoy en día la gente no lo entiende. Por ejemplo, en este país, manejar un vehículo automotor, habiéndose tomado 3 dedos de una cerveza, implica un acto criminal, con cargos criminales que te llevan a la cárcel, porque para este país, y dependiendo de qué estado, quiere decir que tú te conviertes en un arma letal y que puedes en esas circunstancias agredir, dañar o inclusive matar a una persona. Te conviertes en un arma mortal. Entonces ellos te cargan con te dan cargos criminales con penas de cárcel de hasta 6 meses por los 3 deditos de cerveza. Peor aún, se los va a poner más difícil, creo que se los he explicado, si usted tiene mucho frío, tiene mucho calor y se le quedó algo en el carro y usted sale de la fiesta de su casa y se mete en su carro que está estacionado, pero que está en su casa estacionado, usted no lo está manejando, no lo ha encendido, ni siquiera tiene la llave metida en la ignición, pero usted está ahí dentro del carro, cierra la puerta y usted se trajo pues el vasito o la botellita de cerveza y está ahí dentro del carro mientras busca el papel y viene un oficial y le toca la puerta. Es el equivalente a que usted estuviera manejando, tomando, así esté en su casa, y tiene el mismo cargo de los 6 meses de prisión. Pero la gente, como no sabe, entonces va siendo impactada por todas esas cosas. Asimismo, ¿por qué les presento esto? Porque esto que está aquí, que lo están viendo, es la constitución del reino. Esta es la constitución del reino. Esta es la medida, los principios, las leyes, las reglas de Dios para todos los que somos hijos de Dios, para todos los que estamos bajo el gobierno de Dios, para todos. Cuando nosotros hablábamos del Padre Nuestro decíamos, ¿verdad? Que venga tu reino y que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Para poder hacer aquí en la tierra y en mi vida como se hace en el cielo, yo tengo que conocer nuestra constitución. Esta es la constitución. Y así como mis amigos en este país, muchos siguen saliendo presos, el Señor me ha dado la oportunidad de trabajar en el área judicial y poder ayudarlos y poderme dar cuenta de que todos caen simplemente por ignorancia, por no saber, por no conocer. Así mismo nos ocurre a nosotros. Ellos pierden el privilegio de vivir en este país, aún teniendo papeles, pierden el privilegio de estar aquí, pierden el privilegio de continuar en el lugar porque desconocen cuáles son las reglas, desconocen cuáles son las leyes, no se han podido adaptar, no han ni siquiera aprendido el idioma. Nosotros sabemos que si el policía nos detiene, ese policía va a tener autoridad mientras él cumpla las leyes. Si el policía viene borracho, si el policía nos pide cosas que sabemos que no son justas, nosotros podemos ir en contra de él porque él perdió la autoridad, precisamente porque no está haciendo las cosas correctas. Entonces,
Cuando yo digo que yo voy a actuar en autoridad, y estoy haciendo un gran preámbulo para poder decir por qué nosotros oramos y tenemos autoridad en la oración, por qué en la oración nosotros sabemos cuándo hay oraciones que van a ser contestadas y cómo orar para poderlas recibir, ¿verdad? Para poder recibir es porque estamos orando en la autoridad y porque estamos orando bajo las instrucciones de la palabra. Pero cuando nosotros decimos que nosotros necesitamos orar porque es importante mantener la comunión de ida y de venida con el Señor, también hablamos de que necesitamos exponer nuestra conciencia a lo bueno y lo malo que solo está en la palabra. Ahora, esto tiene que ser todo dirigido por el Espíritu Santo, que es el que me va a dar la revelación, la sabiduría y el entendimiento para poder comprender bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo llegué acá me tocó sentarme a leer la Constitución, me tocó sentarme a leer, el Señor me puso a estudiar leyes, me tocó sentarme a leer las leyes locales del estado donde vivo, las leyes de el país donde me encuentro. Les hablo como les hablé, por ejemplo, de lo que es el tomar mientras estás conduciendo un vehículo, de cosas tan increíbles como de repente una pareja que va, el esposo, bueno, no es el esposo, no estaban casados, era una pareja que vivía en unión libre, como la llaman, y pues su pareja quedó embarazada, van a tener un bebé y él pues la lleva a hacerse sus exámenes de rutina para el bebé. Y cuando le hacen los exámenes de rutina, al rato de estar haciendo los exámenes de rutina, viene la policía y se lleva al caballero preso, con cargos de violación, con sentencia de 10 a 15 años de prisión. Él no sabía que en la mayor parte de los estados de Estados Unidos, tener una relación de pareja con alguien menor de 18 años, puede ser de 17 años, o inclusive a los 18 años, pero siendo él mayor de 30 por la diferencia de edad, se considera una violación estatutaria y tiene cargos de 10 años de prisión. ¿Qué es lo que ellos tenían que haber hecho? Ellos tendrían que haberse casado para evitar que eso fuera considerado una violación. Son leyes del país a donde llegan, pero ellos por no saber y seguir las costumbres pasaron por esta situación. Este hombre enfrentó la ley, fue preso y luego fue deportado. No hay salida. Ustedes pueden entender el impacto de lo que ocurre cuando uno no conoce las leyes del sitio donde uno se encuentra. Lo mismo nos ocurre a nosotros cuando no conocemos lo que Dios ha estipulado como los reglamentos, los principios y los mandamientos que nosotros tenemos que seguir. Así que en el día de hoy o en esta noche yo quiero hablarles de que nosotros tenemos autoridad mientras actuamos dentro de los principios de la palabra. Cuando nosotros salimos fuera de los principios de la palabra, nuestras oraciones no tienen la misma fuerza. Por eso es que dice la palabra que pedimos y no obtenemos porque pedimos no como nos conviene o pedimos por cosas que no podemos pedir. Yo no puedo pedir por el esposo de la señora de al lado. Yo no puedo pedir por cosas que no están dentro de la palabra, dentro de los parámetros que Dios nos está mostrando. Ahí es donde radica nuestra autoridad. Nosotros, el poder de nuestra oración está basado en la palabra. Y cuando nosotros oramos en la palabra, si yo oro y yo confieso, si yo hablo la palabra, yo declaro la palabra en mi oración,
Dios no necesita que yo le recuerde qué es lo que está escrito en su palabra, pero Él es fiel y verdadero para honrar su palabra. Así que si yo estoy pidiendo por las cosas que están dentro de su voluntad, yo sé que esas se van a cumplir. Y aún así, si por alguna circunstancia Dios en su soberanía tarda o no las cumple de inmediato, yo tengo que tener la fe y la certeza de que Él está obrando en lo que estamos haciendo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las oraciones que nosotros hemos estado haciendo están siendo respondidas, se están moviendo. Habrán algunas que están un poco más detenidas, pero la intención de lo que yo les quiero traer es que nosotros tenemos el poder de nuestra oración basada en la palabra, pero muchos de nosotros no conocemos la palabra, no conocemos la Constitución. Lo que conocemos de la palabra lo conocemos porque escuchamos una prédica, y esa palabra o esa Constitución está interpretada, es como si me la interpretara un abogado de otro país, o es como si me la interpretara a alguien que no ha estudiado leyes. Puede ser que esté interpretada por algún otro. Yo necesito que el Espíritu Santo me la revele a mi espíritu, porque de esa manera me va a quedar más clara. Amén. Yo quiero decirles esto. Cuando nosotros, por ejemplo, alguien nos pide orar por sanidad, nosotros oramos continuamente y persistentemente hasta que ocurra. Eso es fe. Sin embargo, les voy a dar una palomita. ¿Cuál es la palomita que les quiero dar? El propósito de todo lo que nosotros hacemos, absolutamente de todo, lo que hacemos, absolutamente todo, se refiere a las almas, a la expansión del reino. Hay gente que hace las cosas o para ganar dinero, o para tener protección, o para salir adelante en la vida. Son las personas que están limitadas nada más a su entorno, o cerradas a lo que les conviene o a lo que tienen, porque están solamente ubicadas en lo de ellos. Pero nuestro propósito, según la gran comisión, es ir y hacer discípulos y expandir el reino. Entonces, cuando a mí alguien me pide oración, cuando a mí alguien me pide lo que necesita, no importa quién sea, puede ser un hermano o lo que sea, es un momento para poder acercar a la persona a Dios. Si la persona no conoce a Dios, es el momento de que pueda dar el paso de fe, es el momento en que pueda pasar de las tinieblas a la luz. El momento de todo lo que nosotros estamos haciendo tiene el propósito de que la gente se pueda acercar y pueda recibir la bendición completa. Porque, ¿qué hacemos con que se le otorgue la sanidad y se pierda y no tenga la salvación? Tengo que asegurarme en cualquier momento, porque yo no sé en qué momento la persona se va, se queda, o cuáles son las circunstancias, que la persona sea salva. Y si llegare a suceder en cualquier momento, cualquier situación, esa persona se va a ir, y se va a ir en el reino, y se va a ir con el Señor, va a partir con el Señor. Estoy tratando de explicarles esto para irles mostrando cómo nos vamos moviendo y por qué las oraciones se van dando, cuál es el propósito de la oración. El propósito siempre va a ser mejorar, el propósito siempre va a ser subir de nivel, el propósito va a ser en pro de la familia, en pro de las personas, el propósito siempre va a ser para que estén en mejores condiciones. Pero hay gente que pide cosas que no se van a poder cumplir en los términos que los están pidiendo, porque están en contra de la palabra. Entonces no se va a poder otorgar. Fíjense que en el mundo judicial aquí hay un juez. El juez, vamos a hablar de una persona que tiene un cargo, por el que sea que acabamos de hablar ahorita. El juez va a dictaminar cuál es la sentencia, pero va a haber un fiscal que es el que va a estar todo el tiempo trayendo la evidencia de la falta de la persona, y va a haber un abogado defensor que va a estar todo el tiempo ayudando o buscando la evidencia o tratando de mitigar los cargos que tiene la persona. En el mundo espiritual, el juez es Dios, es el Padre.
Las leyes están creadas, los jueces no pueden tomar decisiones o hacer sentencias que no estén apegadas a la ley. En el mundo espiritual, el fiscal es Satanás, él es el acusador, es él el que va siempre a ir en contra, es el que tiene el expediente para destruir al infractor. Satanás no nos puede tocar a menos de que nosotros tengamos puertas abiertas de infracción a la regla, a la Biblia, a la Constitución, a los mandamientos. Y nuestro abogado defensor es Jesucristo, que es el que siempre va a estar abogando por nosotros, el que siempre va a estar buscando que nos arrepintamos a través de su Espíritu Santo, de que nosotros vayamos a la luz, de que seamos transformados, de que seamos cambiados, de que podamos conocer sus mandamientos, de que podamos comprender y pueda haber una transformación en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos orando, ¿ok?, nosotros nos alineamos con Dios en el Espíritu de acuerdo a su palabra. En la medida que nosotros nos vamos acercando, nos vamos alineando con Dios. Muchas veces la gente dice, bueno, yo quiero orar por esto, pero en la medida que más nos metemos con el Señor, nuestro corazón se va alineando con el corazón de Él y se va alineando con la palabra, porque nos vamos sumergiendo y vamos entendiendo las cosas, se nos van revelando. Entonces, cuando oramos conforme a su palabra, el cielo nos respalda y las cosas se empiezan a dar. Podemos activar ángeles. Aunque yo no esté, yo sé que si hay alguien que está enfermo en Papúa Nueva Guinea y yo estoy orando por esa persona, el reino se va a movilizar de tal manera que se va a activar todo alrededor de la persona de manera de que se dé, de manera de que se mueva adelante. Por eso es que hemos visto gente comprando viviendas en España, gente que empieza a movilizarse en Europa, gente que empieza a recibir bendición en Chile, gente que empieza a recibir bendición en cualquier país del mundo, porque donde quiera que ellos estén, no importa si nosotros estamos acá, nosotros vamos a orar por favor y gracias sobre médicos, sobre enfermeras, sobre gente que va a estar a la disposición, te tocarán la puerta, te darán dinero y las cosas se empezarán a mover a tu favor, siempre y cuando nosotros estemos alineados con la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero si nosotros oramos por cosas que no están en su voluntad, por puertas que el mismo Dios ha cerrado en nuestras vidas, nosotros no vamos a tener éxito. Lo que vamos a entender mientras oramos, mientras nos vaciamos, vamos a ir entendiendo eventualmente que estamos pidiendo por lo errado. Muchas veces no es pedir, voy a orar porque fulano vaya a la iglesia. No, yo tengo que orar para que el Espíritu Santo lo toque donde sea que esté, para que el Espíritu Santo haga el trabajo en la persona, no importa que esté aquí o esté en Papúa Nueva Guinea. Yo tengo que orar para que el propósito sea dado. Cuando es la voluntad de Dios, pues por supuesto la voluntad es que todos seamos salvos, la voluntad es que todos seamos sanos. No es la voluntad que el esposo de la vecina venga y se case conmigo. Eso no, porque eso va en contra, eso transgrede el lineamiento, la palabra de Dios. Juan 15:7 dice, vamos a buscar rápidamente Juan 15:7 para los que tienen Biblia. O sea, tienen que tener la Constitución a la mano porque uno nunca sabe. Yo la tengo en el teléfono, la puedo hacer un search, que quiere decir pues un lookup, o como que uno googlea dentro de eso y busco la información de manera de tenerla más a la mano. Entonces, en nuestra palabra de Juan 15:7 dice, si permanecen, y ya voy a llegar allá, si permanecen en mí, quiero buscarla exactamente como la dice aquí, si permanecen en mí, o sea, si ustedes permanecen en Él y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho.
O sea, si permanecemos en Dios, si permanecemos en el Señor y las palabras que están aquí permanecen en nosotros, podemos pedir lo que sea y será garantizado. Tenemos la seguridad de que se va a dar. Esa es nuestra certeza. Lo que sea que yo pida, que esté en este condicionamiento, yo tengo que permanecer en el Señor, porque hay gente que viene al Señor para pedir algo y luego se retira. Hay gente que está fuera de la voluntad y que está fuera de Dios y viene nada más a tratar de, me disculpan, de buscar la mano de Dios, tratar de manipular a Dios, tratar de buscar a Dios para poder recibir lo que quieren y luego se van. Pero Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe exactamente todas las cosas. Dios sabe exactamente cómo estamos. Dios sabe exactamente con el propósito que nosotros nos acercamos. Dios sabe si nosotros venimos exclusivamente con un propósito egoísta. Y aún así puede ser que aún así Él esté dispuesto dependiendo de las situaciones que se den. Ahora, ¿qué pasa cuando su palabra permanece en nosotros? Cuando su palabra ha traído convicción, ha sido revelada a mi espíritu, cuando su palabra se ha impregnado en mi vida, cuando la palabra se ha revelado, entonces nosotros comenzamos a ser transformados. Empezamos a ser cambiados. Nuestra conciencia se empieza a despertar. Empieza nuestro corazón a alinearse al corazón del Padre. Entonces nuestras necesidades comienzan a cambiar. Ya no es tan importante. Mis pensamientos comienzan a cambiar, se empiezan a alinear. Les voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Muchos de nosotros en nuestras casas tenemos cosas a las cuales estamos acostumbrados, cosas que nos han sido prácticas, cosas que de repente son las que nosotros manejamos en el día a día. Y de repente viene alguien y nos quiere hacer un gran regalo. Alguien quiere que nosotros tengamos algo hermoso, y lo coloca en el medio de la cocina, un dispensador de detergente, un dispensador de toallas, una toalla especial, algo que dice, le voy a regalar esto porque esto le va a ayudar, y de repente cambia lo que nosotros tenemos por algo nuevo, y cuando nosotros lo vamos a utilizar, no nos satisface, no es lo que nosotros necesitamos, no tiene la practicidad, no es transparente para poderlo ver. De repente apreciamos el regalo, pero no nos es práctico porque estamos acostumbrados a lo que nosotros manejábamos antes. ¿Ok? Es algo tan sencillo. Hay gente que quiere darnos cosas que de repente, y es un ejemplo, nosotros podemos estar buscando cosas que creemos que son importantes para nosotros, cosas que de repente pueden hacer, creemos nosotros que pueden hacer un cambio, pero que verdaderamente no están añadiendo, y Dios tiene cosas mayores para nosotros y tiene cosas mejores para nosotros, cosas que verdaderamente son más importantes. Entonces yo tengo que pedir, no que se haga de acuerdo a mi voluntad o de acuerdo a lo que yo quiero, sino de acuerdo a la voluntad de Él, y que Él cierre toda puerta que no me convenga y abra toda puerta que sea la que me convenga, pero que me ayude a manejar las cosas internas que me incomodan a raíz de no obtener lo que yo en un momento necesito. Es la palabra la que me va a ayudar, es la palabra la que me va a llevar a esa parte. Yo voy a comenzar a orar por lo que Dios quiere y por tanto se garantiza. ¿Qué significa permanecer en Él? En esta palabra que leímos. ¿Qué significa permanecer en Él? Porque dice, si permanecen en mí. Yo hubiera pensado cuando la leí que bueno, yo tengo que perseverar en Él, tengo que perseverar, mi pensamiento tiene que estar con Él, tengo que estar todo el tiempo buscando la comunión, tengo que estar todo el tiempo pensando en Él, tengo que estar más cerca de Él. Entonces voy a leer Primera de Juan 3,
24, y me voy a ir al final de la Biblia ahora, ¿verdad? Y me voy a ir entonces a Primera de Juan, y me traje, y tengo la Biblia, esta Biblia que es una Biblia grandota, ¿ok? Primera de Juan 3:24 nos dice: a ver, y el que guarda sus mandamientos, de nuevo, repito, el que guarda sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Estos. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Permanecer en Él significa guardar esto. Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, yo me tengo que mantener. Para permanecer en Él significa mantenerme dentro de sus mandamientos. Permanece en Dios y Dios va a permanecer en nosotros, viviendo de acuerdo a la ley y viviendo de acuerdo a sus principios. Ahora, si hay gente que de repente me está pidiendo para sus deleites, tener una casa está bien, tener un carro propio está bien. Todas esas cosas Dios sabe que tenemos necesidad de ellas. ¿Qué me pidió Dios cuando yo llegué aquí con una mano adelante y otra atrás? Encárgate de mi obra, me dijo. No me dijo, yo te voy a dar casa, te voy a dar carro, te voy a dar trabajo, te voy a dar provisión, te voy a dar esposo. No me dijo nada de eso. No me dijo todo lo que me iba a dar. Me pidió que me encargara de su obra. Y yo le dije, está bien. Porque si usted conoce la palabra dice que si yo me encargo de sus cosas, Él se va a encargar de las mías. A mí me interesa que Él se encargue de las mías. Por tanto, yo me voy a encargar de las de Él. Eso es lo que significa entender la palabra. Eso es lo que significa comprender y orar por la palabra. En la medida que yo me acerco a Él, el Espíritu me empieza a conversar, el Espíritu me empieza a hablar, el Espíritu me empieza a dirigir. Cada vez que alguien me pide una oración, usted ve que yo le pregunto, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Hábleme un poquito de la situación, hábleme un poco de la circunstancia, hábleme con lo que está pasando, y yo me meto con el Espíritu Santo a preguntar. Me meto a preguntar, me meto a preguntarle al Espíritu qué está pasando con esta persona, qué está pasando en esta condición. Hay gente que no puede soportar de repente. Hay gente que hay que ir un poco más lento. Porque hay gente que está velada, que tiene vendas mágicas, que está bajo brujería. Hay gente que está bajo opresión. Hay gente que está atascada. Hay gente que no lo puede ver. Entonces nosotros tenemos que orar y hacer guerra espiritual para que la gente pueda ser liberada, para que la gente pueda ver. Porque mientras está oprimida, mientras está velada, mientras tiene un manto sobre esa persona, la palabra no se le revela, no puede tener entendimiento, no puede comprender los principios, no se le pueden revelar las cosas. Entonces mi oración no puede ser una oración enclenque. Yo tengo que orar en el Espíritu y yo tengo que esperar que el Espíritu me vaya dirigiendo en una oración. Es una oración dirigida para, con el discernimiento del Espíritu, poder tener claridad qué cosas se están moviendo a nivel espiritual sobre la persona para poder atar, reprender y echar fuera, para poderla liberar en el nombre de Jesús, para ir abriendo camino de manera de que la persona pueda respirar porque está ahogada, no tiene respiración, no tiene aire. El aire, el aliento trae oxígeno y el oxígeno trae vida. El Espíritu Santo trae vida, pero cuando la persona está ahogada y está oprimida, el Espíritu Santo no penetra. Puede ser que haya aceptado a Cristo o puede ser simplemente que haya entrado en una faceta religiosa y esté nada más en un adoctrinamiento religioso, pero no haya tenido un nuevo nacimiento, no haya nacido de nuevo y no haya tenido un nuevo encuentro. Por tanto, no ha salido del viejo hombre y está todavía apañado a las cosas del mundo, a sus emociones, a las cosas almáticas, y no lo puede ver. Entonces está pidiendo cosas que uno dice,
Esto no es lo que necesita en este momento. En este momento necesita paz, necesita apertura, necesita poder ver porque está totalmente enceguecido, está totalmente oscurecido, está velado y no puede ver. Está como si estuviera en una neblina donde no puede ver ni siquiera la nariz. Y aún así están tratando de tomar decisiones y de ejecutar cosas que están totalmente fuera de la palabra o que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, orar en la palabra es orar por lo que está escrito en la palabra, es orar por lo que está en nuestra Biblia, es orar por las promesas que Dios nos ha dado. Ahora, Dios nos ha dado todas estas promesas, pero cada promesa tiene un mandamiento. Por eso es que cuando nosotros hablamos de hacer devocionales, dice, toma la palabra, siéntate, lee la promesa. Todo el mundo se sabe las promesas, pero nadie se sabe cuál es lo que tienes que hacer para que la promesa sea cumplida. Tú tienes un mandamiento que tienes que ejecutar. Para nosotros poder recibir la protección del gobierno del país donde nosotros estamos, tenemos que acatar las leyes y tenemos que pagar impuestos y tenemos que hacer una cantidad de nuestras responsabilidades que tenemos que hacer para poder entrar bajo la cobertura. Si nosotros empezamos a fallar y a faltar en nuestras responsabilidades, entonces la cobertura empieza a dejar de ser efectiva sobre nosotros. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando yo hago mi devocional, yo llevo cuál es la promesa que estoy leyendo. Yo busco nada más un versículo. Si en el versículo, este versículo que acabamos de leer dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuál es la promesa? Dios va a permanecer en nosotros y nosotros vamos a permanecer en Dios. Esa es la promesa y yo me aferro a esa promesa. Señor, tu palabra dice que tú vas a permanecer en nosotros y nosotros vamos a permanecer en ti. Y por supuesto, si eso dice la palabra también dice que mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. La palabra también dice que yo soy más que vencedora por aquel que permanece en mí. Yo soy más que victoriosa. La victoria me ha sido dada porque Él está conmigo, porque Él es el que me levanta. Pero, ¿cuál es el mandamiento? Tengo que guardar lo que está aquí escrito. Ese es el mandamiento. Yo tengo que guardar. Ahora bien, ¿puedo yo guardarlo todo si no lo conozco? No, Señor, yo le voy a decir, yo voy a empezar. Yo voy a empezar a conocerlo, yo voy a empezar a meterme en tu palabra, yo voy a empezar a hacer mi devocional, yo voy a empezar a anotar tu promesa y voy a empezar a anotar el mandamiento para cada cosa. Señor, dirígeme. Lo primero que yo le pedí a Dios cuando yo lo conocí, lo primero que le pedí fue sabiduría. Lo primero que le pedí, que me diera sabiduría y entendimiento para poder leer todo esto, para poder comprender, para poder digerir toda esa palabra que estaba ahí. Lo primero que le pedí. Y como usted le pide esas cosas, eso está dentro de la voluntad de Dios, Dios se lo va a otorgar, Dios se lo va a entregar. El devocional dice eso, pero también dice que yo tengo que hacer mi aplicación personal. Promesa, mandamiento y aplicación personal. O sea, la palabra me tiene que confrontar. La palabra tiene que confrontar mi vida como cuando yo me veo a un espejo y digo, ok, si lo que dice la palabra es que yo tengo que ser de esta forma, yo tengo que confrontarme y verme al espejo y decir, ¿estoy yo haciendo como me dice la palabra o hay áreas en mi vida donde yo estoy fuera? Y si hay esas áreas donde yo estoy fuera, yo le digo a Dios, muéstrame cuáles son esas áreas y te las va a mostrar todas. Te las va a decir todas, te va a explicar todas. Y cuando te las está explicando, entonces tú puedes decir, ay, ahora ya entiendo. ¿Por qué yo tengo que hacer todas estas actividades? Cuando hablamos de aplicación personal, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, es cuando el Espíritu Santo te va a ir moviendo y te va a ir redarguyendo, exhortando y te va a ir hablando. Pero ¿sabes dónde el enemigo trabaja? En que nosotros no leamos la palabra, en que no hagamos el devocional.
Ahí es donde el espíritu de Pitón va a querer ahorcar nuestra vida para que nosotros no comprendamos, de manera de que nuestras oraciones hallen tropiezo, porque nosotros estamos en desconocimiento de la palabra, de cuáles son nuestras responsabilidades y de cuáles son nuestros privilegios. Ahora bien, para todo el que nos ha pedido una oración, ustedes han visto todas las oraciones que han sido respondidas y además lo rápido que se responden. Lo rápido. O sea, ustedes se han dado cuenta de los milagros. O sea, son milagros que van en contra de la ciencia, que van en contra de todo pronóstico. Mujeres que no pueden tener hijos, que tienen 10 años sin poder tener hijos. Mujeres que de repente están en situaciones de dificultad extrema. Embarazos donde vienen con situaciones extremas. Situaciones de gente presa, situaciones de gente en circunstancias de suma dificultad. Y el Señor empieza a responder rápidamente, que hasta uno mismo dice, wow, yo pensé, tal vez, uno no lo dice, se le pasa por el pensamiento que de repente esto va a llevar un poquito más de tiempo, o esto hay que estarle orando un poquito más, y resulta que de un día para otro se da y la respuesta viene y la respuesta se da, porque nosotros tenemos que estar claros de que para Dios no hay absolutamente nada imposible y que todas estas cosas se pueden dar. Así que nosotros, guerreros de oración, este cuarto de guerra, estamos montados para continuar trabajando, para orar por las cosas imposibles. Y cuando decimos orar en la palabra, es empezar a orar declarando lo que la palabra dice, declarando lo que dice la palabra. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo declaro la palabra cuando sabemos que estamos mal, que no estamos tan firmes. Nosotros decimos, acudimos a su gracia. Su gracia es la que se fortalece en nuestra debilidad, cualquiera que sea nuestra debilidad. Y nosotros tenemos que venir y decir, Señor, sé que tengo debilidades, sé que no sé que no puedo, sé que tengo dificultades, pero ayúdame en mi dificultad para poder ver con tus ojos y poder seguir adelante. Esas son nuestras oraciones, aun si yo lo que necesito es algo que no me queda muy claro y no estoy viendo la respuesta en un momento determinado. Yo tengo que pedirle, Señor, ayúdame. Y yo cuando estoy en estas situaciones que no sé si sí o si no, le digo, Señor, cierra la puerta. Cierra la puerta en todos lados donde tú no me quieras que me meta. Ahí sí yo estoy segura de que voy a estar cumpliendo con su voluntad. Y abre puertas en donde tú quieras que yo esté. Porque yo tengo la seguridad que si yo oro de esa manera, estoy orando conforme a su voluntad. Y Él va a estar cerrando puertas y yo voy a estar entendiendo la señal de la cerrada de la puerta. Me duele. Bueno, Señor, juntamente con la cerrada de la puerta, dame la capacidad de poder entender, dame la capacidad de poder aceptar, dame el consuelo. El consuelo está en la fe, sabiendo que en la palabra dice también que cuando pasan estas cosas, Dios va a darnos la salida, y además de eso el Consolador nos va a estar guiando, porque además nosotros sabemos y tenemos la esperanza, la confianza, tenemos la certeza por su palabra y por quién es Él, que sus pensamientos son mayores que los nuestros y que lo que Él desea para nosotros, su voluntad siempre es buena, es perfecta, es agradable y es mejor que cualquier cosa que yo pueda pedir. Amén. Así que cuando ustedes escuchan que nosotros estamos orando, yo no las tengo preparadas, la palabra no está preparada, yo no tengo un papel que diga voy a orar por esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted ha estado acostumbrado a hacer su devocional, cuando usted está acostumbrado a leer la palabra, cuando usted le dedica al día tiempo para leer la palabra, entonces el Espíritu Santo va a echar mano de eso que usted tiene ahí guardado, y cuando usted va a oración le va a traer todo eso, le va a traer todas las palabras que sean necesarias. Pero si nosotros no tenemos palabra porque no la hemos leído, no la hemos estudiado, lo que no va a conseguir el Espíritu Santo que sacar ni que buscar a la hora de nosotros
nosotros orar. La gente no aprende a orar por bellas palabras, la gente no aprende a orar porque digamos cosas hermosas. La gente va a orar de acuerdo a lo que tiene la palabra. Así es que nosotros nos vamos moviendo. Amén. Así es que nosotros nos vamos, nos vamos, caminando, vamos apresurando, nos vamos moviendo. Cuando alguien pide por sus deseos, alguien pide por sus emociones, alguien pide por... A veces hay gente que está pidiendo con desespero cosas que les son tan inconvenientes y que les van a traer tanto problema. Gente que le va a traer circunstancias catastróficas a su vida, pero eso es lo que desean desesperadamente. Como cuando las mariposas, usted sabe que usted las ve que se están revoloteando en la luz y se queman con la luz, el calor las mata. Muchas veces la gente empieza a buscar de las cosas que le hacen daño por no conocer, por no estar apegados a las cosas de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo. Es orar en el Espíritu y orando en su palabra. La vamos declarando en cada situación. El Espíritu mismo nos va a ir diciendo si la persona no conoce a Cristo, si la persona no está entendiendo, si no hay quien... Hay que pedir por ángeles que puedan abrir los ojos, personas que puedan llevar la palabra, que puedan estar cerca de la persona, que puedan aperturar todas las cosas. Y decir, Padre, si es tu voluntad que yo pase por este proceso, si es tu voluntad que yo entre en este trabajo, si es tu voluntad, Señor, que yo viaje, si es tu voluntad, Señor, que yo me case, si es tu voluntad que me case con esa persona, si es tu voluntad, que lo que sea su voluntad, usted le va a decir, y aún así usted le va a expresar lo que hay en su corazón. Me quiero casar, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener todas estas necesidades. El Señor les va a contestar, encárgate de mi obra. Encárgate de predicar mi palabra, encárgate de leer, encárgate del devocional, encárgate de entrar todas las mañanas al cuarto de guerra, encárgate de orar, de mantenerte cerquita de mi corazón. Y usted va a ver que en la medida de que estamos cerca de Él, las cosas se van a empezar a alinear y se van a empezar a ajustar con todo lo que Él tiene para nosotros. La alineación con Dios es lo que nos da el acceso a la autoridad. Repito, mi alineación, tu alineación con el Padre, tu alineación, que tu corazón esté alineado con el corazón del Padre, es lo que te va a llenar de autoridad. De autoridad. Y tus oraciones van a ser respondidas mientras estés alineado con Dios. Va a haber muchas cosas que tengamos que dejar para poder estar alineados. A lo mejor vamos a tener que dejar un amor que no nos conviene. A lo mejor vamos a tener que dejar un novio o una novia que no nos conviene. A lo mejor vamos a tener que dejar algo, un trabajo, una idea, algo que atesoramos mucho. Dios no va a pelear su primer puesto, ese es su puesto. Y si hay alguna otra cosa que esté quitando su puesto, que esté quitando la prioridad, Él la va a pelear. Porque Él nos cela grandemente. Así que busquemos primeramente el reino, su justicia, busquemos primeramente a Dios, busquemos ponerlo a Él de primero. Todo lo demás será añadido. Yo que les digo, mi corazón en otras oportunidades ha estado inclinado fervientemente, emocionalmente a otras cosas. Y el Señor ha derribado de mi corazón todos los otros ídolos. Todos.
bien sea el trabajo, bien sea el dinero, bien sea la familia, bien sea el esposo, bien sea lo que sea que está impidiendo que tú tengas una entrega total y absoluta a Dios. Dios no está ni de segundo plato, ni de para que me ayude o para manipularlo, para que me dé lo que yo quiero en este momento y si te vi después no me acuerdo. Él no funciona de esa manera. Con Él es todo o es nada. Pero cuando uno le entrega todo, se abren todas las puertas, toda la autoridad, todo viene sobre ti, todo el discernimiento, todos los dones, todo el poder. Él ha medido que tú has pagado el precio, tú has pagado y has hecho el sacrificio para poder ponerlo a Él de primero y todo lo demás va a venir por añadidura. Viene el carro, viene la casa, viene el esposo, viene la esposa, vienen los hijos, viene el viaje, viene la prosperidad, viene absolutamente todo y viene además envuelto en paquete de regalo con muchas más cosas. Es como esas cajitas de sorpresa, con muchas más cosas que nosotros ni siquiera habíamos soñado de recibir. Así viene, porque esos son los regalos que el Señor nos da. Eso es lo que el Señor nos entrega cuando nosotros quitamos todo. Tan pronto usted en su corazón decide, que usted va a seguir esta constitución y usted dice, yo la voy a seguir, no la conozco, mire que es grande, que es pesada, que es gruesa, pero yo la voy a seguir, con tu ayuda yo voy a seguir, voy a hacer el devocional, voy a entrar. No hay que correr, la palabra no se puede correr, que me la voy a leer rapidito, esto hay que masticarlo, hay que digerirlo, hay que sentarse con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos dé revelación y nos dé entendimiento, nos abra la mente, nos abra el corazón y nos abra para que nosotros podamos comprender y entender los misterios de Dios y se puedan hacer una realidad en nuestras vidas. La enfermedad va a retroceder toda oscuridad, todo lo que tiene atada a la gente, todo lo que tiene oprimida a tu familia, todo lo que ha venido sobre ti, toda situación, toda circunstancia se va a abrir. Cede, respira. No empujes de acuerdo a tu voluntad. Pídele al Señor que se haga. En el momento que tú cedes y dejas de empujar la puerta de este lado, Dios te va a abrir la de la izquierda y por ahí vas a poder pasar y vas a ver la gloria de Dios. No te empecines en un solo lado, no te empecines en tu prudencia, no te empecines en tu razonamiento, no te empecines en lo que tú crees que necesitas o en lo que tú en este momento estás desesperado por obtener. Tú déjale las cosas al Señor, pon todas las cargas sobre Él y toma las cargas de Él que son más livianas. Vamos a entrar en oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a entrar en oración. Gracias por todos los amenes, gracias por todos los recibos, gracias por todas las bendiciones, gracias por todos los que están escribiendo, gracias por todos los que hacen corazoncito, gracias por los que están en Facebook Live, por los que están en Instagram, gracias por los que están en el cuarto de guerra. Vamos a orar por todos los que estamos ahorita conectados y por todos los que se van a conectar después en diferido.